es el aniversario del natalicio de Pablo Neruda, uno de los mejores poetas de nuestra lengua, sin duda alguna, un hombre sumamente brillante para, para la poesía, para la literatura, para las letras en español, sin duda alguna, pero que además de eso, yo creo que una de las cosas más importantes que Neruda le dejó a la literatura latinoamericana es ese gran carácter que tuvo Neruda para poder abrirse paso en Europa y con ello arropar a toda una generación de escritores latinoamericanos que sin duda alguna destacaron muchísimo. Neruda fue una personalidad extraordinaria. Desde que era niño, pues dio eh, muchísimos anuncios de que pues iba a ser todo un portento. Además, fíjense, este año también se cumplen 100 años de el 20 poemas de amor y una canción desesperada, que debo decirlo, es el libro pues que lo lanzó a la fama y probablemente el libro más famoso de Neruda, pero no es mi favorito, no señor, mi favorito es Residencia en la Tierra, sin duda alguna. Y bueno, pues Pablo Neruda, pues como decíamos, destacó muchísimo en el mundo de la poesía. Justamente lanzó el 20 poemas de amor, una canción desesperada cuando tenía 20 años. Para esa edad, él ya había escrito un montón de cosas, había estudiado francés, había estudiado cuánta cosa se le había puesto enfrente. Eh, y bueno, pues obviamente ahí uno se da cuenta porque pues te das cuenta de cómo puede utilizar tantos recursos retóricos, cómo tiene también un manejo bastante importante de cosas como encabalgamientos, de metáforas, de anáforas, o sea, es un compendio tan importante y tan sublime, porque uno lo puede leer y sí, son muchos poemas amorosos y te pueden llegar y pueden ser muy así, pero todo lo que está abajo, o sea, todo lo que constituye el texto en sí realmente es una cosa que te vuela la cabeza y creo que es muy, muy interesante hasta por ese lado. El 20 poemas y una canción desesperada es considerado por especialistas literarios como pues casi el bestseller de Neruda. Son 21 poemas que están basados en experiencias amorosas reales de Neruda y solamente el del final, por eso es el compendio de los 21 poemas, pero el libro se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada, porque el último poema justamente se llama La canción desesperada. Y bueno, pues es un libro también muy que le llora también al amor. Tiene muchísimas pasiones ahí no logradas, de amor no correspondido y demás. Y una de las cosas que siempre es importante destacar de esta obra, creo yo, es que Neruda desde que era muy pequeño tuvo mucho contacto con la naturaleza, le gustaba su familia, estaba muy involucrada con el medio natural. Y esto fue parte también de la inspiración de mucha de la obra de Neruda, incluyendo este libro, porque además de todos estos tormentosos amores y demás, pues uno de los temas recurrentes en él, pues son la naturaleza como un factor ahí, como un personaje más, y esto también es bastante relevante. Eh, Obviamente hay como esta melancolía del ser amado y demás, aunque también están por ahí, pues toda esta dicha que proporciona, ¿no? La existencia de la persona amada y demás. Cuando salió este libro, pues todo fue elogio, contrario a lo que le pasó a Rulfo, ¿no? Para él fueron elogios. Eh, la obra de, de Neruda siempre estuvo llena de muchos elogios, sobre todo de los autores del boom, sobre todo de escritores como Carlos Fuentes, quien siempre lo quiso y siempre que podía decía pues muchas cosas buenas sobre él. También estaba Gabriel García Márquez, quien
según él, pues Neruda era el poeta más grande del siglo XX en todos los idiomas. A mí me parece que al menos en español es Lorca, pero bueno, esa es otra cosa. Este, y bueno, pues así, ¿no? Ahora, esto no es tan descabellado, porque como les contaba, pues Neruda fue un personaje que desde niño estuvo muy en contacto con todas estas cosas y cuando tuvo la oportunidad, sobre todo impulsado por Gabriela Mistral, pues decidió irse del otro lado del charco. Y en Europa, pues él se hizo muy famoso entre los artistas más importantes de allá, de las épocas vanguardistas, de los ecos de las vanguardias y demás. Así es que ya estando allá, él lo que empezó a hacer fue que quienes querían ir de acá de América hacia allá, pues los acogía, los acompañaba, los ayudaba y como que quienes no podían sufragar algunos gastillos por ahí, pues los apoyaba, incluyendo a personajes como Fuentes y como Gabriel García Márquez, quienes durante mucho tiempo pues contaron como todas estas historias de cuando llegaron y conocieron a Neruda y Neruda así de, ah, sí, chicos, los amamos y que no sé qué. Entonces como que tenía esta vocación, ¿no? Por impulsar sobre todo toda esta nueva generación de escritores que sin duda alguna pues sobrevivieron muchísimo para el futuro. Y creo que esa es también gran parte de la aportación de Neruda. No solamente era un escritor visionario, era un intelectual visionario, un intelectual que decidió aventarse ese trompo a la uña y crear, ¿no? O unificar a toda una generación de artistas latinoamericanos que en esa época pues era muy importante que tuvieran este contacto con Europa por toda esta visión, ¿no? Eurocentrista que había sobre la importancia de vivir en París, ¿no? Esta idea romántica que existía de que la mejor poesía se hacía en francés y demás, y no sé qué. Pero bueno, esto finalmente formó todo todo un conglomerado de escritores, de artistas, que finalmente pues han dado continuidad a esta obra y que me parece bastante importante, interesante, porque pues ahora ya la gente se forma de otras formas, a veces hasta viendo YouTube. Entonces, pues bueno, además de esto, pues ha habido también en los últimos años, y esto es muy interesante, un enigma sobre la muerte de Neruda, porque hace unos años, en el 2013, sus restos fueron exhumados y se le hicieron ahí algunas pruebas porque parte de los familiares de Neruda, pues dijo que en realidad, como Neruda era opositor al gobierno chileno, bueno, a la dictadura chilena, pues ellos aseguraron que había sido que lo habían asesinado, que de parte del régimen lo habían asesinado. Entonces, empezaron a meter algunas impugnaciones y demás, y lograron que en el 2013 sus restos fueran exhumados y les hicieran algunas pruebas y, oh sorpresa, pues se descubrió que en los restos óseos de Neruda pues había toxina botulínica y que bueno, pues esto hubiera sido o podría ser la causa de la muerte real de Neruda, porque bueno, se supone que Neruda se murió en su islita a la que le dedicó muchísima poesía, pero que presuntamente se había muerto de cáncer. Sin embargo, pues hay gente que se dio a la tarea de investigar qué había pasado, se dieron cuenta que había muchísimos errores en los certificados médicos, que había médicos que ni siquiera habían estado cerca de Neruda, por ejemplo, su doctor de cabecera, que nada más cuando se comenzó a sentir mal, Neruda fue trasladado a un hospital. Entonces, eso fue unos días antes de que él muriera. Y técnicamente, pues el doctor lo atendió en su casa y todo, pero después, pues ya no lo pudo acompañar al hospital, sino que nada más lo llevó, lo dejó en el hospital y días después murió. Sin embargo, en el certificado médico de Neruda, pues aparece firmando el doctor de cabecera de él cuando pues todo el mundo se dio cuenta que presuntamente pues no había estado en ese momento. Además, encontraron algunas firmas
que eran como de 3 personas diferentes, de médicos que no conocían y demás, y a partir de ahí surgió, pues, esta teoría de que en realidad había sido asesinado por él, por la dictadura. Una cosa bastante grave, esto porque, pues, el poeta, pues, había sido amigo de Salvador Allende. Entonces, pues, de manera muy muy autoritaria, ¿no? Pues ahí había sido acusado de traición y demás. En el 2017, algunos científicos pues ya dieron a conocer que Neruda no había muerto por caquexia, que era lo que la causa de su defunción oficial, que es un mal de deterioro muscular que presuntamente pues estaba asociado con un cáncer de próstata que padecía, sino que pues derivado de todos estos estudios habían encontrado que le habrían inyectado en la clínica donde murió una bacteria botulínica que finalmente fue lo que atacó su sistema nervioso y esto obviamente le provocó pues la muerte al darle síntomas como la dificultad para respirar, parálisis muscular y finalmente pues algún derrame cerebral. Entonces, este giro pues se ha convertido en un misterio, porque después de que se dieran a conocer estas pruebas, la investigación simplemente no siguió, se ha quedado ahí muy enterrada y a pesar de que en los últimos meses, por ejemplo, se han hecho muchísimos esfuerzos por tratar de sacar a la luz qué fue en realidad lo que pasó con mi divino poeta, pues no ha habido como nada, nada. Incluso decían que había ahí algunas cosas incongruentes porque habían dicho que, por ejemplo, había muerto como de inanición, una cosa así, pero Pablo Neruda había muerto y cuando murió pesaba 92 kilos, entonces todo el mundo decía, pues yo creo que de eso no fue, ¿no? Entonces, pues han seguido las investigaciones. La verdad es que por alguna extraña razón, ya no ha salido a la luz más sobre esta investigación, pero bueno, pues ahí queda como un poco del misterio que rodeó a la muerte de Neruda y no es para menos, la verdad es que era un portento. Se han ahí sacado algunas cosillas un poco negativas, diría yo, sobre él. Sin embargo, yo creo que su obra y sobre todo lo que hizo en su conjunto por la literatura en español, sin duda alguna, lo posicionan como uno de los grandes referentes de la poesía en español y eso es completamente innegable. Y si ustedes quieren alguna recomendación, además de leer el 20 poemas de amor en una canción desesperada, también lean mi poemario favorito de la vida que se llama Residencia en la Tierra. Ese libro tiene una segunda parte, pero a mí me gusta mucho la uno. Y pues vean todo el mundo natural que rodea a la obra de Neruda, que es bastante portentosa.